Bienvenidos. Hay enorme preocupación porque el dólar ha reventado la barrera de los 3.000 pesos. Tiene los más altos históricos en materia de tasa de cambio y hay inquietudes, hay opiniones diferentes. El ministro de Hacienda ha hecho unas lecturas, otras se hacen desde la academia, desde los mercados, desde las bolsas. Este es un tema que no admite especulaciones, lo tenemos que tratar con los expertos y hoy hay dos invitados de primerísima línea. El doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido director de Incomex, de Proexpo, director del DANE y un economista muy respetado en Colombia. Bienvenido, doctor Schlesinger. Muchas gracias por la invitación, doctor Juan. Y el doctor Óscar Darío Pérez, que para decirlo de manera resumida, es la conciencia en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y lo ha sido también en el pasado, contador público, exdirector del IDEA, exsecretario de Hacienda en el departamento de Antioquia y desde hace mucho tiempo parlamentario especializado en asuntos económicos. Bienvenido, doctor Óscar Darío. Muchas gracias, doctor Juan, un saludo. Doctor Alberto, días muy tormentosos. ¿Qué representa para Colombia esta barrera rota de los 3.000 pesos? La verdad es que el dólar tiene unas implicaciones, yo diría, muy amplias en diferentes sectores. ¿De dónde venimos? Venimos de una época de un largo atraso cambiario. Atraso cambiario cuya magnitud se puede medir de diferente manera, pero la realidad es que el país venía manteniendo una tasa de cambio por debajo de sus niveles de inflación. Y eso quiere decir que el sector exportador obviamente recibió el impacto y lo hemos visto. La verdad es que antes de que se produjera la devaluación de principios de este año, pues el sector exportador junto con el sector industrial estaban en una situación dramática de caída y de pérdida de participación, por un lado. Y por otro lado, estábamos en la bonanza de los dólares, en la bonanza del dólar barato, y el dólar barato significaba un boom de importaciones que todos lo vivimos. Traiga todo de Estados Unidos. Desde las cosas más elementales, ir a los supermercados y ver lo que uno encontraba, muy bueno para todos, como desde el volumen y la venta de automóviles y los precios de los automóviles. Pero peligrosísimo para la industria nacional. Claro. Traiga de afuera y adentro claro, no nos preparamos. Claro, aquí se habla y se ha dicho, y uno de los mensajes que se acaba de dar a la asamblea de la ANDI es que no lloren y no se busquen proteccionismo porque realmente el país lo que tiene es que competir. Eso es muy fácil decirlo. Eso se viene diciendo desde que yo me acuerdo, desde la época del doctor Carlos Lleras Restrepo y el decreto 444 del 67. Estamos hablando de eso. Pero resulta que hace cerca de 50 años. Una cosa es competir en unas condiciones equilibradas y unas condiciones de libre mercado, y otra cosa es competir cuando están jugando los factores que están jugando. En este momento, cuando tuvimos un tiempo largo, una tasa realmente subsidiada desde el punto de vista del dólar al cual estaban trayendo los importadores por la relación cambiaria que existía de una parte, y de otra parte una disponibilidad de dólares muy grande que nos la gastamos muy alegremente. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias porque, como usted bien lo decía, estábamos conversando antes de empezar el programa, uno de los problemas que nosotros tenemos dentro de nuestra crisis petrolera es que no ahorramos un dólar. Y la prueba de eso es que tenemos unas reservas que son unas reservas importantes históricamente consideradas, pero que con la caída de los ingresos petroleros a hoy y la que vamos a tener en los próximos años, pues obviamente son unas reservas totalmente insuficientes. Doctor Óscar Darío, ustedes tuvieron el miércoles por la mañana una reunión con los miembros de la Junta del Banco de la República y con el ministro de Hacienda. Ellos le presentaron a la Comisión Económica del Congreso su visión. ¿Quedó más tranquilo o más preocupado después de oírlos? No, realmente eso es una visión yo diría con algún grado de optimismo exagerado. Ellos como autoridades monetarias, cambiarias y crediticias, pues de cierta manera dicen lo que les conviene para tapar un poco lo que ha sido también su falta de acción, combinada con la falta de acción del gobierno nacional. Mire usted. Usted dice la falta de acción de los miembros de la Junta del Banco de la República. De los miembros de la Junta como rectores de la política monetaria, cambiaria y crediticia,
y al gobierno nacional como rector de la política fiscal y como rector de la política presupuestal y de todas las, todas las acciones encaminadas a tener una economía sana. ¿Qué acción les ha faltado, doctor Oscar Darío? Bueno, ellos no reconocen ninguna acción, pero por ejemplo, una acción que le ha faltado a los dos, al Banco de la República y al Gobierno Nacional, es lo que decía el doctor Alberto. Aquí no ahorramos. Es que mire usted, hace exactamente un año, el dólar estaba, el precio del barril del petróleo estaba a $105. Hoy y está, en esta semana está por debajo de 50, por debajo de 45. Está por encima de $40, $43. Eso es muy grave. Nosotros tenemos unas reservas internacionales que suman 47.000 millones de dólares, incrementadas en 4.000 millones de dólares porque el Banco de la República se vio forzado a comprar dólares cuando el dólar estaba barato, para contener la devaluación. Perdón, la revaluación. Me refería a la devaluación del dólar, o sea, la revaluación del peso. Entonces, para contener esa revaluación del peso, para referirnos al peso, ellos compraban y compraban dólares. Entonces, por eso tiene unas reservas de 47.000 millones de dólares. Pero la verdad es que eso fue una política aislada, no fue una política contracíclica, fue una cosa coyuntural. ¿Cómo los vi yo a ellos? Los veo muy optimistas. Dicen que vamos a crecer por encima del promedio de América Latina. Bueno, pero eso no es gracia. Con la crisis que tiene Argentina, Venezuela, Brasil. Pues, es decir, Argentina ¿cómo era que le decían a uno de chiquito, doctor Alberto? Mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de muchos, consuelo. Y con este patio tan deteriorado. Con este patio tan deteriorado. Entonces, la verdad es que la gran realidad económica de hoy es que tenemos un dólar que rompió la barrera de los 3.000 pesos. ¿Y qué pasa con un dólar que está acompañado porque tienen una suerte unida los dos? En la medida en que el petróleo siga cayendo, se mantenga ahí, como contraparte, el dólar va a seguir creciendo. Algunos pronostican que puede subir más, otros dicen que va a reducirse. Eso todo son especulaciones. La realidad de hoy es que tenemos un presupuesto del año 2016 aumentando el déficit fiscal. Lo pasamos ya de un déficit que teníamos del 2.4 a 3.6% del PIB. ¿Y la regla fiscal? Dicen que la regla fiscal, ante choques externos como el del precio internacional del petróleo y la posible subida de las tasas en los Estados Unidos, les permite esa flexibilidad. No olvide que la regla fiscal se combina con el marco fiscal de mediano plazo y entonces esos dos instrumentos les dan una cierta flexibilidad. Déjeme decirle una cosa, doctor Oscar Darío, y la hemos hablado con el doctor Schlesinger en programas anteriores. Es que ya es muy difícil creerle al marco fiscal. El del año pasado no se cumplió. El que presentó el ministro Cárdenas a finales del año pasado, en enero y en febrero ya estábamos viendo que no funcionaba, que los parámetros son irreales. Están diciendo aún, doctor Alberto, y lo oí a usted haciendo ese apunte, que el presupuesto sigue con la expectativa de crecimiento del 3.6, cuando difícilmente llegará al 2.8 o 2.7. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Indudablemente lo que hay que hacer es manejar las cifras reales y hacer unas proyecciones que tengan un sustento y que sean reales. Esa que usted precisamente señala, ¿cómo puede manejar un marco fiscal si estamos atrasados en una variable tan importante como es la consideración de cuánto va a crecer la economía? Y ya nos está diciendo el mismo Banco de la República que la economía, según sus proyecciones, puede crecer al 2.8. Y crecer al 2.8 este año significa, en el cual hay que observar, en el cual los efectos negativos externos y internos no se han presentado en su total magnitud, sino va a ser el año entrante. ¿Qué podemos esperar en materia de tasas de crecimiento para el año entrante? Eso implica, doctor Oscar Darío, tijera en el presupuesto, porque si hay más déficit y si el peso porcentual de lo que toca poner para servir la deuda es más alto, le tienen que recortar a otros sectores. A otros sectores, y por eso ve usted
que se le recortó a la agricultura. Gravísimo, Sí, ¿no? Y fue un gravísimo. tijeretazo muy bravo. 40%. 40%. Hombre, voy a poner un ejemplo pequeño. Y el tal paro campesino que no existía, todos Que no esos existía. compromisos, ¿en qué quedaron? Pues yo no sé cómo los van a atender. El tema de los subsidios. Están esperanzados en que ahora los cafeteros, por la misma tasa de cambio, están vendiendo a unos buenos precios. Y pues por esta definitivamente devaluación, algunos sectores salen beneficiados, nadie puede desconocer. Es que esto es una cosa de ganadores y perdedores. Pero lo que ha dicho el doctor Alberto, sincerémonos, ¿cuáles son las cifras reales? Es que un déficit fiscal del 3.6 del PIB, eso son 26 billones de pesos. Mucha plata. ¿Eso de dónde lo vamos a surtir? Y para acabar de ajustar, aprobamos una reforma tributaria, o aprobaron, porque yo la negué el año pasado, una reforma tributaria que está saliendo de los exhaustos bolsillos del sector privado. Bueno, hasta los más habituales defensores del gobierno señalan hoy la equivocación enorme de concepto que inspiró esa reforma, que lo que hizo fue chuparse la plata del sector productivo cuando se necesitaba ese flujo en el sector productivo, dinamizando la economía. Eso es sacarle sangre a un anémico. Por eso el director de la DIAN es el único que está contento, porque tiene crecientes los ingresos tributarios. ¿Sabe? ¿A costa de qué? Con ese símil, y lo veremos después de estos mensajes, queda la pregunta para el doctor Schlesinger. ¿Sabe qué me preocupa? Él dice sacarle sangre al anémico. El problema es que veo la enfermera, el cauchito aquí, y ya nos están haciendo así en la vena otra vez. Ya regresamos. Alberto Schlesinger, Oscar Darío Pérez y la difícil situación económica que enfrenta Colombia. Nos decía el doctor Oscar Darío Pérez que la última reforma tributaria fue como sacarle sangre a un anémico. Y le preguntaba yo al doctor Schlesinger, parece que el anémico fuera Colombia entera, los contribuyentes, y que ya nos tienen con la manita así amarrando el cauchito y poniéndonos el alcohol aquí en la vena. ¿Vienen más impuestos, doctor Schlesinger? Con una observación, y es que nosotros seguimos dentro de esa estructura dañina y perversa de que aquí en Colombia la política fiscal simple y llanamente es una política orientada para solucionar los problemas de caja del Estado, cuando el instrumento tributario es un instrumento de promoción y de desarrollo de política económica integral. Entonces, por eso es que históricamente nosotros siempre hemos tenido, por lo menos en cada gobierno en promedio, 3 reformas tributarias, porque son 3 reformas tributarias que se necesitan para cumplir con unos ingresos para solucionar problemas de caja. Ese es el primer problema. Sí, aquí los únicos que nunca están desempleados son los abogados tributaristas y muchos de sus colegas, los contadores. No, y en hechos muy específicos se ha utilizado la herramienta tributaria, como por ejemplo lo que se hizo en el gobierno anterior con relación a la hotelería. Ese es un caso que lo ilustra uno de cómo uno puede utilizar el mecanismo tributario para buscar cómo desarrollar y generar condiciones favorables para que se desarrolle un sector. O el descuento del IVA, la evolución del IVA en la importación de bienes de capital. Exactamente. En caja le devolvían el Pero 30%. esos son elementos aislados en nuestra historia tributaria, es decir, porque a lo otro que va es a conseguir plata para solucionar y tapar huecos. Pero además, es que yo quisiera decir, es que nos están sacando, nos van a sacar sangre de este brazo, pero ya nos secaron el otro, porque es que no se nos debe olvidar que las 2 reformas tributarias que hemos tenido, la primera, la del doctor Ortega, secó el brazo de la clase media. Y la segunda, está por secar, secó el brazo del sector empresarial y obviamente cambió las condiciones de estabilidad jurídica que fueron fundamentales en las decisiones que muchas empresas multinacionales tomaron, por ejemplo en el sector minero, para irse del país. Sí, vi la información acerca de la caída en la inversión extranjera que está llegando a Colombia. Parte es incertidumbre tributaria, parte es incertidumbre jurídica. ¿Qué viene en esa reforma tributaria entonces? ¿Será que van a proponer el temido incremento de IVA que es tan bravo y tan duro para los colombianos, doctor Oscar Darío? Sí, mire, esa inseguridad jurídica a la que hace relación el doctor Alberto, pues ha alejado al inversionista, la inversión extranjera directa, no solamente por eso, sino por los precios internacionales del petróleo, pues viene reduciéndose perpendicularmente. La sola inversión de portafolio para este año se estimaba en 13.000 millones y va a ser de 3.000. Pues
planeaban, tamaño. sí, la de portafolio, pues, esos son los dineros Menos del golondrina. 25%. Sí. Y la otra inversión va a tener una reducción apreciable. El déficit en la cuenta del corriente de la balanza de pagos, pues, va a ser gigantesco, del 6,5% del PIB, yo no sé, del 7%. Es decir, nosotros vamos a exportar 25 mil millones de dólares menos en plata. Y ya hay, a junio ya hay un cierre donde tenemos unas cifras poco alentadoras. Entonces, ¿qué pueden cobrar impuestos? Pues les queda el espacio del IVA. Algunos analistas dicen que hay que subirlo del 16 al 18. Yo no estoy tan seguro de eso, pero eso es lo que les queda. Y lo otro son las entidades sin ánimo de lucro. A las entidades, fundaciones, cooperativas que tienen un régimen tributario especial. Ahí hay de todo. Ahí hay unas muy nobles Y que cumplen maravillosas. muy bien su tarea y que requieren de esos beneficios, y obviamente hay unas en las que uno dice, si es para defraudar el fisco, claro, que las controlen y que les impongan las sanciones. En todo este panorama, doctor Schlesinger, hay un indicador que es preocupante y es inflación. Colombia venía durante varios años cumpliendo sucesivamente sus metas de inflación. Este año va a ser la excepción. Ya hay unas metas de inflación que no se están cumpliendo. Y la inflación sí es, como lo dicen coloquialmente, el impuesto para los pobres. Eso es meterle la mano en el bolsillito de los colombianos y quitarle poder adquisitivo. ¿Qué viene en materia de inflación? Es bien importante esa pregunta. También quisiera referirme un poco a los antecedentes, así como hablábamos de la historia perversa de cómo se manejaba el instrumento tributario para conseguir recursos. Nosotros durante muchísimos años la inflación fue una inflación que llaman los economistas fundamentalmente inercial. Aquí la inflación era del 20% porque la gente creía que debía ajustar los precios del 20 al 20%, y afortunadamente en la administración anterior desde el principio se logró cambiar esa expectativa y esa inercia, y fue cuando logramos bajar la inflación, que aquí nunca se había logrado bajarla a un solo dígito. En este momento lo que estamos viendo nosotros es que el impacto del mayor costo de las importaciones debido a la devaluación, no solamente en productos de consumo, sino en materias primas y en maquinaria, etcétera, todo lo que afecta a las importaciones, va a tener un impacto indudablemente en la estructura de precios, y obviamente va a subir la inflación. Pero además existe el problema de que ese factor psicológico, ese factor inercial, que es una cosa que tiene que tener uno ahí como controlada, como dormida, cuando uno ve que un producto, porque a la hora de verdad el dólar es un producto como cualquier otro, empieza a crecer de esa manera y se empieza a encarecer de esa manera, es muy posible que se pueda crear otra vez esa tendencia y esa sensación de que debemos volver a empezar a ajustar precios y volver inercialmente a subir los precios, y obviamente tendríamos unos problemas inflacionarios complicados. De todas maneras, el hecho de haber devaluado cerca de un 50% el peso en un periodo tan corto va a tener un impacto inflacionario con absoluta seguridad. Hoy hay una cifra, si quieres la complemento. Por favor. 4.46% es la inflación junio Anualizada. Vamos para una inflación este año por encima del 4, y tenemos una tasa de interés de referencia del 4.5. Mire esa combinación de los dos factores: inflación del 4,5 y tasa de interés de referencia del 4,5. Entonces la pregunta que se hace cualquier persona es: ¿eso incentiva el ahorro? ¿Es remunerativa la tasa de interés? ¿Por qué la inflación está en esos niveles? Y el Banco de la República dice que una de las causas es la baja oferta de productos alimenticios. O sea que nuestro campo no está produciendo lo que supuestamente necesitamos. Y si aparte de eso vamos a un 2016 con semejante tijeretazo en el agro, le pregunto sobre eso. Usted está en la comisión que recibe la presión de todos los sectores frente a la asignación presupuestal. He oído unas preocupaciones inmensas en medio ambiente. Todas las universidades, los centros de investigación, los científicos en ciencia y tecnología pegaron el grito en el cielo por ese recorte. En tecnologías de información y comunicaciones, en TICs, pegaron el grito en el cielo. ¿Qué va a pasar con esos sectores tan deficitarios en el presupuesto 2016? Vivienda, agua, también sufrieron el recorte. ¿Qué va a pasar? El único que no es educación, que recibe 31 billones de pesos. Está después Defensa y Seguridad Nacional con 30 billones. Le voy a poner un solo ejemplo: salud. Tiene un presupuesto de 21 billones.
Y para poder nivelar la UPC del régimen contributivo y del régimen subsidiado, necesita 3 billones más. O sea, necesita situarse en un presupuesto de 24 billones. O sea, la crisis de la salud con este presupuesto no se puede atender. Por eso el ministro está desesperado proponiendo fuentes de recursos con destinación específica para resolver su sector. Pero luego los sectores a los que usted se refiere, ciencia y tecnología, innovación, telecomunicaciones, cultura. El Ministerio de Cultura le bajaron el presupuesto de 500.000 millones a 300.000. Sí, muy dramático. O sea, pero eso... Pero entonces así se tendrá que ir el presupuesto porque no hay de dónde, la olla está raspada. Ah, no, la olla está raspada. Y para poderlo aprobar así, el gobierno está proponiendo subir el déficit fiscal de 2.4 a 3.6% del PIB. O sea, para poderlo aprobar así. O sea que es lo que decimos, en la época de las vacas gordas no se ahorró lo suficiente. Lo que sí hizo Noruega, Australia, Estados Unidos, nosotros no lo ahorramos y entonces ahora nos toca a la fuerza apretarnos el cinturón. Sin hablar de los efectos de esta devaluación sobre la deuda pública. Es que ese es otro efecto. Johnny Gutiérrez es un cantante de música popular que pegó un éxito el año pasado que se llama Me bebí lo del mercado. ¿Será que eso fue lo que nos pasó? ¿Me bebí lo del mercado? Claro que nos bebimos lo del mercado. Yo quisiera hacer una observación que es bien importante y es esta, que forma parte de este contexto y que no se toca. Me tocó en una conferencia, en una charla que estaba dando y había un inversionista americano. Y después de oír todos estos análisis macroeconómicos de que si sube una cosa baja la otra, que qué va a pasar y qué va a pasar, dijo, todo eso es válido, pero yo sí quisiera hacerle una pregunta. Yo lo que veo en el caso de Colombia es que hay un telón de fondo al que nadie se refiere. Es que usted me está hablando de las finanzas públicas y nadie está cuantificando el posconflicto. Nosotros recibimos la información externamente de que esto va a un acuerdo y que ese acuerdo va a tener unos costos que nadie sabe, pero que van a ser unos costos muy grandes. Entonces yo como analista financiero me pregunto si todo eso que usted está diciendo es válido o no es válido, pero en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar con esa otra cosa grandota que se sabe que está ahí, pero que nadie ha empezado a cuantificar y a introducir? A mí no me pueden decir que el posconflicto ya está incluido en el presupuesto que presentaron, no está, ni mucho jamás. menos. No está. O sea, No, cuando no el está. gobierno dijo No tantas está. veces la plata del posconflicto está, eso era carreta, doctor Oscar Darío, lo ¿no que viene? hay unas platas que, entre otras cosas, desde el gobierno de Uribe vienen en el presupuesto para reparar víctimas. Para reparación de Claro, víctimas. en el gobierno del presidente Uribe recuerdo yo que el primer decreto, Oscar Iván Zuluaga, destinaron 500.000 millones de pesos para reparación de víctimas, y de ahí para acá se vienen incrementando esas partidas, y hay unas partidas para medio reparar. Pero eso de que se van a reparar 6 millones de víctimas, jamás. Y para el posconflicto, primero que nadie ha cuantificado. Algunos dicen que eso puede valer 80 billones de pesos, otros dicen que 70. Es decir, de hecho hay cifras para todos los gustos. Y lo que es angustioso es que las FARC, refrendadas por el señor presidente, a quien le oí la confirmación de esto que dicen las FARC, apuntan a no tener ni un centavo para poder responder. Dicen que ellos no tienen, la pobre viejecita no tiene cómo contribuir a reparar a sus propias víctimas. Lo malo de estas buenas charlas es que el tiempo se va muy rápido. El panorama lo deja preocupado, doctor Oscar Darío. ¿Qué medidas se debería tomar? Pues la primera medida es una profunda política de austeridad, pero de austeridad en el gasto ineficiente, en el gasto de funcionamiento, en el gasto burocrático, en el gasto piñatero de los viajes, de los viáticos y de no cuidar el centavo. En eso tiene que haber una política precisa. El año entrante viene una amenaza enorme. Se vence el periodo del Sistema General de Participaciones. Hay que aprobar una nueva formulación entre el gobierno central y los departamentos y los municipios. Ahí va a tener usted otro tema fiscal de actualidad. Imagínese usted el calibre de esa discusión, doctor Schlesinger, lo que nos viene el año entrante. ¿Usted es optimista o pesimista? No, pesimista. Y además yo adicionaría lo que usted está diciendo. Nosotros necesitamos tener unas políticas rápidas, urgentes, que reactiven la producción real de la economía. Ya nos están vendiendo el cuento otra vez de que el futuro de Colombia está en los servicios, con lo cual simplemente está diciendo el sector manufacturero, el sector que genera valor agregado, eso va a quedar a un lado y más bien pensémoslo por el otro lado. Si nosotros no reactivamos la producción real de la economía, no vamos a lograr ni reactivarla, ni generar divisas, ni generar empleo, ni generar consumo, ni activar la demanda agregada interna. Eso es evidente, eso es parte del ABC.
y eso queda a un lado. Se reúne la ANDI y simple y llanamente el resultado es que el gobierno va y los regaña y les dice no vengan a pedir subsidios, obviamente no tienen con qué darlos, así se los pidieran, no vengan a pedir subsidios, sino ustedes más bien usen su inteligencia y sean, innoven, generen nuevas cosas, como si eso fuera simplemente de sentarse uno a ver cómo puede salir adelante cuando todas las condiciones están actuando en contra de uno. Escuchando la voz de los expertos, lo que pedimos todos los colombianos es, en primer término, que nos digan la verdad, que nos digan las cifras sinceras, reales, que nos digan cuál es el tamaño de estos huecos que tenemos que enfrentar. Segundo, que la discusión sea serena, sin apasionamientos políticos, sin politiquería para que pasen unas u otras fórmulas. Y tercero, ciertamente, si le van a pedir esfuerzos a los colombianos, que primero el Estado demuestre que los amerita con una política seria de austeridad. Muchas gracias, doctor Schlesinger, por su compañía hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Juan. Oscar Darío. Y yo termino diciendo que si no exportamos, si no nos preparamos para exportar y reconvertir nuestro sector industrial, 50 años volvimos otra vez a decir exportar o morir. Exportar o morir. Yo siempre les digo buenas noches y hoy les vuelvo a decir buenas noches, aunque les confieso que me voy hondamente preocupado. Gracias por acompañarnos.